Buenas tardes, mi nombre es Natalie Gamboa Reyes, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Física de la Universidad Unipamplona Norte de Santander. El día de hoy les voy a hablar sobre la energía del ser humano, los procesos de nutrición del ser humano y vamos a aplicar una ecuación de Harris-Benedict. El ser humano necesita energía para funciones vitales como respirar, caminar, correr, moverse, crecer, madurar los tejidos, producir leche materna, mantener los tejidos sanos, entre otros. La energía es sumamente necesaria para vivir y ella se obtiene de los alimentos. Y bueno, también debemos aclarar que la energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivos. Todos los procesos que se realizan en las células y los tejidos producen y requieren de la energía para llevarse a cabo. En el cuerpo humano, los alimentos son transformados en sustancias nutritivas. ¿Qué energía necesita el cuerpo humano? En general, para adultos un rango de 1.800 a 2.100 kilocalorías para mujeres y de 2.000 a 2.400 kilocalorías para hombres. Y bueno, esta podría ser la medida teniendo en cuenta que las mujeres tienen en general de manera normal menos músculos que ellos y que a más edad también debemos ajustar a la baja del gasto energético. Es muy importante tenerlo en cuenta. Tubo digestivo. Es un conducto de 10 metros de longitud con las siguientes partes: boca, esófago, estómago, intestino grueso e intestino delgado. Boca. Sección inicial del tubo digestivo donde entran los alimentos al cuerpo, formado por los dientes, lengua y las glándulas salivales. Los dientes mastican la comida, la lengua mueve y la mezcla con la saliva, formando así el bolo alimenticio. El esófago. El esófago es un conducto o músculo que lleva el alimento al estómago. El bolo alimenticio pasa hacia el esófago, de allí llega al estómago. Habitualmente es una cavidad cuyas paredes se encuentran unidas y solo se abren cuando pasa el bolo alimenticio. Estómago. Es el órgano más ancho del tubo digestivo. Tiene forma de bolsa. El movimiento involuntario de los músculos del estómago mezcla el bolo alimenticio con los jugos elaborados por el estómago. Allí se forma una mezcla llamada quimo. Intestino delgado. El intestino delgado es un conducto estrecho y es el órgano más largo del tubo digestivo. En la primera sección del intestino, el quimo se mezcla con los jugos producidos por el hígado, páncreas y el intestino delgado. Así se forman un líquido llamado quilo. Intestino grueso. Sección final del tubo digestivo donde llegan los residuos o desechos que el intestino delgado no ha absorbido. Las paredes del intestino grueso absorben el agua del quilo. Ese se transforma en una masa más o menos sólida denominada heces fecales. Ahora vamos a hablar de las fases de la nutrición. La ingestión hace parte de las fases de la nutrición. ¿Por qué? Porque es el mecanismo por el cual se incorpora el alimento al organismo. Este proceso se realiza por la boca, ellos se descomponen a través de la masticación. Está la digestión. Es el fraccionamiento de los alimentos ingeridos hasta obtener los nutrientes que contienen. Se presenta a nivel bucal, gástrico-intestinal y en todas ellas se presentan en dos fases muy importantes. Fase mecánica. Son acciones de los órganos digestivos que contribuyen con la transformación física de los alimentos, es decir, es el proceso físico de rótula de alimentos con el objetivo de que esté totalmente desmenuzado y que así los jugos digestivos con sus enzimas puedan acceder a los nutrientes. Encontramos la fase química. La fase química son las acciones que realizan las enzimas transformando químicamente los alimentos. De todo esto podemos concluir que la alimentación es una actividad que abarca la búsqueda, la preparación y la ingestión de los alimentos, mientras que la nutrición es la función del organismo, mediante la que éste obtiene y utiliza los nutrientes que necesita. La nutrición es una función de los seres vivos que les permite captar, transformar y utilizar la materia y la energía del ambiente, así como debemos distinguir entre alimentación y nutrición. También debemos diferenciar los alimentos de los nutrientes. Como verán más adelante, los alimentos constituyen las materias primas a partir de las que el organismo recibe los nutrientes necesarios para el desarrollo y sobre todo el mantenimiento de las células. Bueno, ¿y cuál es la función de la nutrición a nivel celular? En cuanto a la función de la nutrición a nivel celular, las células necesitan materiales y energía para poder realizar las funciones. El metabolismo celular es el conjunto de procesos que realizan las células para cubrir sus necesidades. Existen dos tipos de reacciones metabólicas, según contribuyen a la degradación o formación de sustancias con liberación o consumo de energía respectivamente.
El proceso de la degradación de sustancias complejas en otras más simples se denomina catabolismo. Las reacciones catabólicas liberan energía y el anabolismo es un proceso de formación de sustancias orgánicas más complejas a partir de los elementos inorgánicos más simples, obviamente con un gasto de energía. Muy buenos días, mi nombre es Marta Urbina Rincón, estudiante de la carrera Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. El día de hoy estaremos hablando sobre el metabolismo de los macronutrientes. Recordemos que componen carbohidratos, grasas y proteínas. Iniciaremos con el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, recordemos que este es un proceso de digestión que consiste en descomponer o transformar los alimentos carbohidratos en moléculas de glucosa que a su vez van a ser destinadas como aporte de energía. Intervienen dos procesos, el catabolismo, que es el proceso en el que se transporta y se transforman los nutrientes en productos simples con el fin de extraer la energía necesaria para las células, y el anabolismo, que es el proceso que almacena la energía para luego ser utilizada. El proceso de glucólisis es la extracción de la energía de la glucosa mediante la oxidación. El transporte de los carbohidratos inicia en la boca, donde la saliva permite la formación del bolo alimenticio. Y posteriormente llega al estómago, donde los jugos gástricos se encargan de realizar su función y los nutrientes son pasados al intestino delgado y los desechos al intestino grueso. Del intestino delgado pasa hacia el hígado, donde por medio del torrente sanguíneo el hígado transporta a distintos órganos los nutrientes. También vamos a hablar sobre el metabolismo de las grasas. Bueno, es un proceso muy parecido, ya que ingresa por la boca, el bolo alimenticio, llega al estómago, donde los jugos gástricos hacen su función, pasan al intestino delgado los nutrientes y al intestino grueso los desechos. Y el hígado produce ácidos biliares que van a la vesícula biliar. Y la vesícula se contrae al ser estimulada por la colecistoquinina. Decimos que hay varios procesos o etapas en la digestión de estas grasas. Tenemos la absorción. La absorción, más del 95% de los lípidos provenientes de los alimentos son triglicéridos. La absorción sucede en el intestino delgado. Y las grasas alimentarias, para ser posible que sean absorbidas, deben ser degradadas a partículas de menor tamaño. Tenemos la emulsificación, donde el hígado, los ácidos biliares del hígado permiten la emulsificación, liberando hacia el duodeno y permitiendo la acción de las enzimas. Tenemos la digestión. La digestión, las grasas son degradadas por las enzimas del páncreas, entre ellas la lipasa pancreática, que también ayuda a sintetizar el colesterol. Tenemos la metabolización. Los ácidos grasos de cadena corta pasan al torrente sanguíneo y los de mayor longitud se unen con las proteínas para formar lipoproteínas. El metabolismo de los lípidos es un proceso bastante complejo que involucra la participación de enzimas digestivas provenientes del páncreas. Entonces tenemos los triglicéridos y el colesterol, que son los lípidos más comprometidos por enfermedades, aunque todos los lípidos son importantes. El colesterol es un componente de la membrana celular y los triglicéridos almacenan principalmente la energía. Tenemos el metabolismo de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes que se realizan a mayor parte del trabajo de las células y son necesarias para la estructura y función, regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Tenemos el anabolismo proteico, que básicamente hace referencia a la asimilación y el crecimiento de nuestros músculos. Y tenemos la degradación de las proteínas, además de regular diferentes procesos celulares, tiene como función principal la eliminación de productos que no son útiles para la célula y cuya acumulación puede ser tóxica. Durante la digestión, el cuerpo descompone las proteínas y los alimentos y llegan al torrente sanguíneo, donde se transfieren a las células. Vamos a hablar del cálculo de la ecuación de Harris-Benedict. ¿Y qué es la ecuación de Harris-Benedict? Es una fórmula que utiliza la altura, el peso, la edad y el género de un individuo para calcular la tasa metabólica basal. Sin embargo, puede que no sea totalmente precisa para ciertas personas, ya que esta ecuación no considera la masa corporal magra ni la relación músculo-grasa. Tasa metabólica basal y gasto energético. Para hallar la tasa metabólica basal y el gasto energético, tomamos como base los datos de mi compañera Marta Urbina. Es una mujer que pesa 52 kilos, estatura 1,58 y 35 años de edad.
Vamos a tomar la ecuación de Harris-Benedict, en la cual el 6,55, 9,6, 1,8, 4,7 son las constantes, que ellas no se mueven para nada. Lo único que vamos a hacer son cambiar las variables, como el peso, la estatura y la edad. Para obtener el gasto energético debemos saber si mi compañera Marta tiene un factor de actividad muy ligero, ligero, moderado, activo y muy activo. Muy ligero vendría en un rango de 1,2, que sería sedentarismo total. Ligero en un rango de 1375, trabajo pero de manera sedentaria. Ejemplo, secretaria pero realiza actividad física una vez a la semana, como por ejemplo la zumba. Moderada, un rango de 1,55, realiza ejercicios funcionales o su trabajo tiene que ver con desplazarse un poco más. Activa, 1725, realiza ejercicios más de 3 días a la semana y en su trabajo mantiene muy activa. Y muy activa el 1,9, que realiza trabajos de fuerza, por ejemplo cargando cajas o ejercitándose en un gimnasio. Marta es una mujer con un factor de actividad ligero, por lo tanto vamos a multiplicar su tasa metabólica basal por su factor de actividad, lo cual nos da un resultado de 1364 kilocalorías al día. Ahora bien, vamos a hacer la distribución de macronutrientes. Proteína. Por el factor de actividad de Marta en proteínas, lo más recomendable es que consuma 0,8 gramos por kilogramo de peso. En este caso, vamos a multiplicar el 0,8 gramos por el peso de ella, que nos da una totalidad de 41,6 gramos en proteína al día. Carbohidrato. Por el factor de actividad de Marta en carbohidrato, lo más recomendable es que consuma 2 gramos por kilogramo de peso. Vamos a multiplicar 2 gramos por el peso de ella y es un total de 104 gramos de carbohidrato al día. Ahora vamos con los lípidos o las grasas. Por el factor de actividad de Marta en lípidos o grasas, lo más recomendable es que consuma de 1 a 2 gramos de grasa por kilogramo de peso. En este caso lo vamos a hacer con 1, ya que ella es una persona sedentaria. 1 por 52, que es su peso, nos da 52 gramos en lípidos o grasas al día. Para hallar la tasa metabólica basal y gasto energético, tomamos como base los datos de Natalie Gamboa Reyes, mi persona de 60 kilogramos, estatura 1,56 y 32 años de edad. Donde tomaremos la misma ecuación de Harris-Benedict, donde las constantes se quedan en su lugar y las variables es lo único que cambia. 60 kilogramos de peso, 1,56 de estatura y 32 años de edad, para un total de 1083 calorías al día. Mi gasto energético es de una persona muy activa, por lo cual vamos a tomar el 1,9 y lo vamos a multiplicar por 1083 calorías, que sería mi tasa metabólica basal, para un total de 2057 kilocalorías al día. Ahora vamos a distribuir los macronutrientes. Proteína. Por el factor de actividad de Natalie en proteína, lo más recomendable es que su consumo sea de 2,5 gramos por kilogramo de peso. Entonces vamos a multiplicar ese 2,5 gramos por 60, que es su peso, para una totalidad de 150 gramos en proteína al día. Carbohidrato. Por el factor de actividad de Natalie en carbohidrato, lo más recomendable es que su consumo sea de 6 gramos por kilogramo de peso. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2 por 60, que es el peso, igual 360 gramos de carbohidrato al día. Vamos con las grasas. Por el factor de actividad de Natalie en lípidos o grasas, lo más recomendable es que su consumo sea de 2 gramos de grasa por kilogramos de peso, lo que significa que vamos a multiplicar 2 por 60 y en totalidad daría 120 gramos en lípidos o grasas al día. Y para saber cómo repartir estos gramos de proteína, carbohidrato y grasa, es preciso tener claro cuántas veces vamos a comer al día. Es decir, si mi ingesta de comida van a ser 5 veces por día, en proteína yo tendría que dividir ese 150 que me dio de resultado por 5. Y ese resultado en gramos es lo que vas a incorporar en cada uno de tus platos al día. Lo mismo con los carbohidratos y las grasas.